Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, y yo quería agradecer al Club de Jardines porque la verdad es que yo también, gracias al Club de Jardines, estoy acá. Yo soy, como dijo nuestra querida, soy autodidacta y la verdad es que muchos de los cursos del Club de Jardines que tomé, como por ejemplo el curso de construcción de jardines con la Caroline, el de asociaciones con la Lisette Mercey, me ayudaron un montón y me inspiraron también a decidir cuáles eran los temas del paisajismo que me gustaban. Así que gracias también al club por considerarme y por este tremendo aporte. Bueno, yo, cuando el club me llamó para hacer esta charla, la verdad es que el tema es bien grande, desafíos del paisajismo actual. Y por otro lado, yo no soy ninguna experta, soy experta en nada, ¿ya? En el mundo del paisajismo tenemos mucha gente que sabe un montón, técnicos, profesionales súper específicos en áreas, pero yo soy una generalista, ¿ya? Yo vengo del mundo corporativo, trabajé en empresas súper formales, y en ese mundo tenemos expertos en finanzas, expertos en comunicaciones y tenemos generalistas. Yo era una generalista que hacía seguimiento de proyectos, lideraba equipos, y eso es lo que estoy haciendo también como líder de Gardens for All, de mi empresa, de mi pyme. Y les voy a hablar desde ese punto de vista, ¿ya? Por eso a lo mejor espero que no sea una presentación tan autorreferente, pero creo que lo que les puedo aportar es mi experiencia y lo que he vivido en estos 6 años que llevo ya con este lindo, ya empresa, ya más que emprendimiento. Y eso, pues, al final las preguntas me dijeron, ¿qué cosas vamos a ver? Bueno, bienvenida a introducción, les voy a contar un poquito quién soy yo también. Hay un mundo cambiante, cuáles son los contextos y los retos a los que nos enfrentamos los jardineros y los paisajistas. Una encuesta previa, ¿qué opinan los paisajistas? Yo le pedí ayuda ahí al Club de Jardines y mandé una pequeña encuesta para ver cuáles eran las preocupaciones de los desafíos desde el punto de vista de los paisajistas, de los que trabajamos y vivimos de esto. Desafíos clave en jardines privados, que es a lo que yo me dedico principalmente, y algunos casos inspiradores, y por último, bueno, el cierre. Yo antes de empezar sí quiero hacer una pequeña encuesta también. Si me pueden levantar la mano, aquí ¿quiénes son paisajistas o se dedican al jardín, al jardín como paisajistas? Ya, es como un 30%. Y el resto son amantes de jardín y jardineros, ¿no es cierto? Ya, entonces, va a ver cómo guiamos la presentación. Entonces, bueno, ¿quién soy yo y por qué estoy acá? Bueno, yo me llamo Angel White, Ángel Blanco, y siempre hago la aclaración porque mi nombre me ha generado muchas confusiones. Como se escribe Ángel, a veces me llaman, no sé, pues de las licitaciones y esperan que sea un nombre, pero soy yo. Y incluso me han preguntado si es un seudónimo, y no, es mi nombre real. Yo nací en Australia, mi papá es australiano, y lo cuento porque, aunque en mi esencia soy más chilena que los porotos, sí, eso me ha marcado mucho por la geografía de Australia, por su clima, por sus plantas, porque además Australia tiene particularidades muy parecidas a Chile, mucho endemismo, plantas maravillosas. Los australianos tienen un contacto con la naturaleza que también tenemos los chilenos, y porque mi papá, que está ahí, es la persona por la cual yo estoy aquí parada. Él es un jardinero también, mucho mejor que yo, y desde chica yo siempre escuché hablar de nombres científicos de las plantas. Siempre escuché hablar de las familias, escuché hablar de permacultura. Entonces, una de las primeras conclusiones que yo llego, y escuchando las charlas de Nicolás Sánchez o de la Jimena Nasal, es que el amor por la naturaleza y por el paisajismo nace de cuando somos chicos. Alguien también nos enseña a ver, alguien nos enseña a ver esa belleza. Y creo que también es una responsabilidad de los que estamos acá, de enseñarle a ver esa belleza a otras personas. Porque en realidad es lo que nos llena el alma en la vida, son las cosas por las que vale la pena vivir. Y yo también agradecí a mi familia, especialmente a mi papá, que me abrió este mundo. Yo además crecí en Angol, en la región de la Araucanía, la región más linda de Chile. Y también, a los pies de la cordillera en Nahuelbuta, tenía la naturaleza muy al alcance. Me acuerdo que una vez yo estaba en tercero básico y nos mandaron de tarea hacer un herbario. Mi papá le digo esto, partimos en Nahuelbuta, todo el día, sí, con el libro de la Adriana Hoffman,
sacando hojita. Hoy día no se puede, pero bueno, no le digan a nadie. Y la verdad, a mí todas esas experiencias de chica me marcaron, pero no lo supe hasta hace 6 años atrás. Y además de vivir en Angol, yo vivía en el campo, mis papás son agricultores todavía, cerca de un pueblito que se llama Tijeral. Ya no creo que nadie hayan escuchado hablar de ahí porque son como 3 cuadras. Y Tijeral se ve así, las casas. Entonces, para mí, la jardinería, las plantas, hasta que vine a ir a Santiago, suena como Carmela, pero en verdad fui un poco así, no eran como propiedad, no estaba asociado como a una elite, no estaba asociado a lujo. Y cuando llegué a Santiago con mis amigos o mis conocidos, como que la jardinería para mucha gente era rocket science, como que, ¡ay, pero qué tierra, qué sustrato, y cuánto era riego, y qué fertilizante! Cuando en realidad esto es un conocimiento que llevamos dentro. Eso siempre me impactó mucho, bueno, y lo dejé ahí. Yo me vine a estudiar administración, nada que ver. Me gustaba todo en el colegio, entonces fue súper difícil elegir carrera. Y trabajé en una empresa alemana, en una química, en la BASF, después trabajé en el mundo financiero, trabajé en una FP, todo súper normado, todo súper estructurado. Hasta que yo trabajaba generando contenido en una FP. Imagínense, estaba llena de pega justo para las marchas, para las protestas, normas FP. Yo trabajaba en comunicaciones corporativas, o sea, verdad que estresadísima, pero me gustaba la pega, pero no como me gusta ahora. ¿Eso es que me estoy pasando el tiempo o que estoy latera? ¿El cri-cri? Ah, ya. Dije una forma sutil de que se están quedando dormidos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, yo trabajaba en esta FP hasta que sale la noticia, el Ministerio de Salud confirma primer caso coronavirus en Chile, en San Javier, en Talca. Nos mandaron a todos para la casa, ¿no es cierto? Yo tenía esos 3 niños que hoy en día son bastante más grandes, pero eran de esa edad. Y mi marido trabajaba en ese tiempo en el gobierno, entonces él se quedó trabajando full. Y yo me quedé llena de pega con un computador, primero básico, segundo básico, guagua de 1 año. Me quería volver loca. Y más encima, un par de semanas después, Congreso aprueba proyecto del gobierno que permite el retiro único y extraordinario del 10% de los fondos de pensiones. Me llama mi jefa, Angel, necesito que estés todo el día siguiendo la ley de reforma de pensiones, te pegaba al computador, o sea, el computador viendo la reforma. Que te lean los comunicados de prensa. Yo, no puedo, tengo 3 guaguas en la casa. Ya, vacaciones sin permiso sueldo, sin goce sueldo, pedí, porque me era imposible. ¿Y ahora qué hago? Dije, me quedé, estuve 3 días ahí, volviéndome también un poquito loca, con 3 niños chicos, sin nada que hacer, o sea, además de las tareas propias de la crianza. Armé un blog. Dije, voy a armar un blog en mi tiempo libre, cómo se hace una página web, armé este blog. Mis más amigas que ya sabían que a mí me gustaba la jardinería y que le pegaba, me empezaron a llamar, a preguntarme cosas, y armé un Instagram. Y así partí. O sea, básicamente eso, así partí. Primero partí creando contenido porque me gustaba escribir. Yo trabajaba creando contenido en las empresas que había estado antes, entonces me salía fácil. Y de repente un mes después me llamaron para hacer mi primer jardín. Y yo patuamente dije, ya, pues, no sé con qué ropa. Entre medio había hecho hartos cursos, sí. Yo había hecho el curso de asociaciones con la LICET y había estudiado, pero igual, me agarró un grupo jardinero y así partí. Y hoy en día, esta es nuestra misión. Nuestra misión es, como Gardens for All, somos un equipo ahora de, ahí los voy a mostrar, 6 o 7, acercar a las personas a la naturaleza a través del paisajismo y la jardinería, creando espacios vivos que inspiran, fomentan el bienestar y transforman el entorno en lugares de calma, belleza y sentido. ¿Ya? Esto es súper importante para los que somos paisajistas o para los que tenemos un emprendimiento, algo, es definir la misión, porque eso nos va a definir el alcance de lo que queremos hacer. O sea, para mí, más que el diseño, porque puede haber gente que le guste mucho el diseño o la construcción, lo que a mí me apasiona es acercar a las personas a la naturaleza y a la belleza a través de la naturaleza. Y eso hoy en día es a través de la construcción de jardines, pero el día de mañana Gardens for All puede ser otra cosa. Entonces, por eso para mí es importante definir una misión.
¿Y qué hacemos hoy en día? Hacemos creación de contenido educativo e inspirador para acercar la jardinería y el paisajismo a más personas. O sea, todo lo que es el Instagram, el blog, los cursos, los talleres, es parte de lo que hacemos. O sea, no es a pesar de eso, sino que es parte de lo que hacemos. Diseño y construcción de jardines, que es lo que más me gusta, pero también tenemos las otras líneas, y mantención de jardines institucionales. ¿Y por qué estas 3 líneas? Que yo las he pensado mucho y también las hemos ido puliendo en estos 6 años, porque la creación de contenido me permite estar cerca de la gente, y todos sabemos que construir un jardín igual es caro. O sea, no todo el mundo puede contratar a un paisajista, pero sí a través de esto nosotros podemos llegar a más gente. Y la mantención de jardines al equipo le permite experimentar, ver la evolución de un jardín, ver cómo funciona. Porque yo, cuando construyo un jardín, estoy rápido, necesito salir, necesito entregarle al cliente el trabajo en el menor tiempo posible. Yo no puedo experimentar o no mucho en el fondo, pero sí la mantención me permite probar especies nuevas, ver cómo se desarrolla un arbusto, ver cómo un arbusto responde a una poda. Y como yo soy autodidacta, tenía que ponerme al día, aprender mucho en poco tiempo, y en el fondo estas 3 líneas me ayudaron a concretar ese aprendizaje. En el fondo yo, a través de la empresa, en el fondo llevo al público lo mismo que hago yo, que en el fondo lo que estudio lo comparto, diseño y construyo y experimento a través de la mantención. Bueno, y este es nuestro equipo hoy en día fijo. Tenemos 3 personas fijas de jardineros, y la Vale, que está acá sentada, que es la más, lleva 1 año con nosotros y la verdad que ha sido clave. La Vale es paisajista de formación, y la verdad ha sido súper bueno agregar más personas al equipo, porque ya estar pensando, diseñando, cobrando, era ya una locura. Y la verdad que gracias a ella hemos podido crecer, y yo estoy más contenta, porque en el fondo uno puede también dedicarse con más tiempo a lo que le gusta. Yo desde que empecé sabía que quería formar equipo. Es como que algo que me gusta y que me sale natural. Pero no por ser paisajista tú tienes que formar equipo, y eso es súper importante como definirlo y decidirlo, y lo vamos a ver como en los desafíos más adelante. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la introducción. No sé qué hora es, para ver cuándo voy. 7:20. Chuta, ya, pero igual. Se supone eso era cortito. Ya. Bueno, un mundo cambiante, esto lo saben todos. Voy a hacer una pasada súper rápida, porque no voy a ser yo la que les venga a decir algo nuevo, que como que tenemos sequía, olas de calor, la urbanización acelerada, vemos cómo se destruyen los cerros en nuestra capital, cómo arrasamos con la flora nativa. Y en realidad estamos en un mundo o en unas ciudades, estamos hablando de paisajismo urbano, súper estresadas a todo nivel, ¿ya? Entonces, además hay nuevas demandas. Los clientes piden muchas cosas. Quieren que el jardín se vea así, maravilloso todo el año, que no caiga una hoja, y que se vea así como este jardín toscano, pero además que sea compatible con mascotas, que ojalá el perrito no lo muerda. Yo soy amante de los animales, pero aquí me produce que además se puedan hacer asados, carretes, y que pueda haber gente que nada se echa a perder, y que si se pisa no se dañe. Y además lo que muchos me piden es plantas a prueba de pelotazo. O sea, si se le pega un pelotazo, que la planta no se quiebre. Entonces, en realidad, que tenemos que cumplir con muchos requisitos los paisajistas, y aquí lo importante es también bajar las expectativas del cliente. Tú no le puedes pedir todo un jardín, lo puedes hacer funcional, puedes hacerlo resistente, aterrizado a la realidad, pero como dice Montitón, que es mi jardinero favorito, tú tienes que definir qué es lo que quieres de tu jardín, y eso al cliente muchas veces no lo tiene claro, y eso es súper importante guiarlo para que él defina eso. Quiero observarlo, quiero mirar su belleza, quiero usarlo, no quiero en verdad que sea una extensión de mi living, o quiero que sea el patio de juegos de mis niños. Eso es muy importante definirlo al principio, porque si no, después no se cumple ninguna de estas. ¿Ya? Los clientes además están súper informados, pero están súper confundidos, gracias a Instagram, gracias a Pinterest y toda la información que estamos recibiendo, ¿no es cierto? O sea, te piden muros como estos en Chamisero con orientación poniente. No quiero riego en mi jardín, no quiero un jardín seco, riego. O sea, cuando sabemos que en verdad eso es
imposible, o sea, prácticamente imposible. La gravilla, que a mí me encanta, pero como soluciona todo, o a todo quieren ponerle tiquitiqui, que también me pasa, tiquitiqui. Yo lo uso, pero creen que es la solución a todo. O huertos que se vean como de Pinterest. Oiga, pero usted alguna vez ha tenido un tomate, está comprometido, ¿sabes? La verdad es que hay que hacer todo un proceso de educación con el cliente. No me gusta la palabra educación porque siento que suena como medio soberbio, pero es verdad. Como que hay que un poco hacer una mini capacitación antes del cliente, antes de enfrentar el proyecto. Ya, ¿y qué opinan los paisajistas? Yo mandé una encuesta, la contestaron como 37 paisajistas, así que igual, bien. O sea, hace 1000 años que no hacía gráficos en Microsoft, pero no pude bajar ese, pero no sé si se lee, pero al final me gustaron los resultados porque había mucho consenso. Nos suman 100 porque se podían elegir hasta 3 opciones. Y los desafíos que más se repitieron fue la falta de mano de obra calificada, ya con el 74% de los paisajistas que respondieron creían eso. Falta de valoración profesional, el 58% creía eso. Y por último, el cambio climático y la adaptación, un 64%, que este es el que para esta charla a mí me parece menos interesante porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que el cambio climático es un desafío para todos, para todo el mundo, y ya estamos en esta y no depende de nosotros, ¿ya? O sea, no depende de nosotros el desafío, sino que tenemos que adaptarnos y correr con él. Así que yo más adelante me voy a ir con la falta de mano de obra calificada y con la falta de valoración profesional, que sí creo que son dos aspectos en que nosotros como paisajistas o como jardineros sí podemos tener mucho que decir y podemos ir cambiando poco a poco esas variables, esos desafíos, ¿ya? Entonces, como les decía, además de la incorporación de la dimensión del cambio climático, que todos sabemos un poco de esto, las plantas nativas del lugar, plantas adaptadas al clima, elementos que permitan el uso eficiente del agua y la biodiversidad. Esto es súper personal, ¿ya? Yo identifiqué 4 desafíos que son a los que me enfrento en el día a día, porque hay muchos más. O sea, yo al principio me metí a ver en bibliografía internacional y la verdad es que depende mucho del lugar y hay desafíos que son comunes, pero me gustaría entrar en estos porque creo que son los que más nos atañen y los que yo más me enfrento tanto en los jardines como cuando converso con otros paisajistas, porque yo siento que es un rubro que conversamos bastante, o sea, es un rubro que yo siento que es bien generoso, o sea, yo llamo a la Caroline, llamo a Jimena, llamo y les pregunto cosas y siento que es lo que está como en el ambiente. Y lo que siento también con los clientes. Entonces, hay desafíos que tienen que ver con el diseño y otro desafío que tiene que ver más con el negocio, con la empresa. Esto está más orientado a los paisajistas, así que espero no latear a los jardineros que vienen por placer, pero vamos a tratar de hacerlo ameno para todos, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista del diseño y del oficio, como ya les dije, no voy a tocar el tema del diseño para el cambio climático porque eso creo que hay gente mucho más experta que yo que ya lo ha tocado en charlas en estas y en otras. Entonces el desafío número 1 creo que es elegir con conciencia. ¿Y a qué me refiero? Para mí un desafío siempre es el equilibrio entre lo conocido y la experimentación. Nos pasa mucho a los paisajistas y quizás a los jardineros en sus casas también, que nos gusta una planta y nos vamos a la segura. ¿Cuáles son las mías? La correa pulchela y la salvia amistad. A todo correa pulchela, salvia amistad. Entonces, súper bien, porque nos funciona. Uno cuando hace un proyecto de paisajismo quiere que las plantas funcionen y no encontrarse con sorpresas, pero hay que innovar. O sea, es parte de lo entretenido, es parte de los descubrimientos del oficio. Entonces, el llamado también es a no quedarnos dormidos, no quedarnos, a chancharnos, como se dice, y ir probando especies. Ahí la Vale me ayuda un montón. Yo le digo, Vale, por favor, no me dejes poner más salvia, amistad, ¿ya? Aunque hay una tentación porque me encanta. Pero para eso hay que pensar en asociaciones, no es solo en plantas aisladas. Y esto, que parece obvio, nosotros como también nos llegan muchos proyectos de licitación y para cotizar, yo siento que nos falta eso a veces a los paisajistas, ¿ya? Ver cómo funciona la planta, no solo que sean las 2 de poca agua y pleno sol, sino que además de sus necesidades como físicas, orgánicas,
cómo se complementan estéticamente, su estructura, ¿ya? No poner puras bolitas o pura pasto. ¿Cuáles son sus ciclos de floración? Creo que a veces nos falta un poco de tensión en armar las asociaciones, ¿ya? Y en los tamaños, en cómo va a estar esa planta 2 años después. Me pasa mucho que me ponen, cuando cotizamos, plantas o árboles con copa paraguas pegados a un muro. Ese tipo de cosas, yo creo que nos falta un poquito afinar el ojo a todos, ¿ah? Conocer las plantas. Esto también es algo clave que yo creo que nos falta a los paisajistas en Chile. O sea, entender cómo es la planta, el híbrido. O sea, conocer la diferencia entre los agapantos, entre los hemerocalis. Porque también, cuando nosotros, los que construimos, y a la Caroline le debe pasar, te llegan listados de plantas y no te viene el apellido. Como siempre digo, el apellido en las plantas es importante. Entonces, una vez me llegó hemerocalis. Le pregunto, ¿cuál? No, cualquiera, pero que pucha, hay caducos, hay vivaces, hay de hoja persistente. Entonces, es muy importante conocer las plantas, ¿ya? Y eso es clave el trabajo con viveros. Nosotros, ahí la Madeleine no está, o la Catabarro yo creo que me deben odiar, porque estamos todas las semanas preguntándole cosas. ¿Y cuánto crece? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y si la pono? Pero es súper importante, y es súper importante visitar los viveros, no solo en verano, sino que también en invierno. No hemos hecho esta pega, ¿vale? La hicimos el año pasado, pero este año no. Para ver cómo está esa planta en invierno. Entonces, por eso es difícil, o a veces da susto de arriesgarse con plantas nuevas, porque uno no las conoce tan bien, pero cuando uno descubre algo que le gusta es maravilloso. Y esto yo sé que es un cliché, pero ante la duda siempre, pero a mí también se me olvida, yo creo que se nos olvida, recurrir a la naturaleza, sobre todo cuando tenemos dudas de qué mulch aplicar, coberturas, colorido. Entonces aquí les puse un ejemplo, a mí me cuesta mucho el rojo. Entonces, como una vez caminando en el sur, el rojo, ¿cómo se ve fantástico? En los bosques del sur, ¿cierto? Con puro verde, ¿sí? Bosque sutil en verde, ya. Ahí yo saco inspiración, no les digo que esto sea una regla, pero... O en los cuadros de Marianne North, que es esta naturalista británica que estuvo en Chile y en Nahuel Buta. Ahí tú ves rojo, naranjo, cuando te dicen, ay, me gustan las clientas, las flores rojas y amarillas, que nos pasa mucho con fotodiseño. Como que a mí me dicen esos dos colores y como que ya, uno tiene que sacarse también los prejuicios. Entonces yo voy al bosque de Nahuel Buta y veo el notro con las carcelarias, con las orquídeas, los notofagus, la barba de viejo, y ahí ya le encuentro sentido. Entonces yo tengo muchos libros y muchas revistas, porque uno tiene que buscar inspiración, pues a veces uno está menos creativo, pero la verdad es que para mí la naturaleza es como lo que me fluye más fácil. Y por eso creo que es tan importante para los que somos amantes de la naturaleza es hacer el esfuerzo de arrancarnos por lo menos al cerro. Tratar de hacer esa rutina porque nos empieza a pedir el alma y el cuerpo y se nota cuando dejamos de hacerlo. Entonces, ese era el desafío 1, elegir con conciencia. Después el desafío 2, diseñar con sentido y con realidad. Ya esto también es un poco para los paisajistas. La gracia o la desgracia, no sé, de Gardens for All, que es mi PIMA, es que como hacemos mantención, construcción y diseño, vemos toda la rueda. Entonces, a mí eso me encanta porque tengo la visión del sistema, pero también es complejo y a lo mejor a veces es más cómodo dedicarse a una sola cosa. Entonces, en base a eso, he ido diciendo estos desafíos. Entonces, para mí, ¿qué consiste en diseñar con sentido y realidad? Los jardines hay que pensarlos como espacios vivos, pero a veces al cliente se le olvida que son espacios vivos. Y ahí hay que también educar. O sea, el trabajo del paisajista tiene que ser súper comunicativo, ¿no? Son no decorados. O sea, el paisajismo no es igual al diseño de interiores, ¿ya? Y en la medida que uno comunica más su estilo, el cliente lo va a saber y el que le gusta el jardín como patio de interior, o sea, como diseño de interior, no te va a elegir. Ya que a mí al principio me pasaba aún mucho eso, que me llamaban personas que no querían ni una hoja, que querían un jardín muy estático, pero a mí eso no me fluye, o sea, no me fluye diseñar
fitosporos con boj y agapanto que son espectaculares, pero entonces ahora esos clientes ya me eligen cada vez menos porque ya saben cómo uno diseña. Entonces también por eso como paisajistas es súper importante que nosotros vayamos comunicando a través de fotos, a través de distintas formas, cómo es nuestro estilo para que así los clientes que lleguen estén alineados con el tipo de servicio que nosotros entregamos. Bueno, y el paisajismo no solo debe aportar belleza, sino que también refugio, y no me refiero aquí como a refugio de animales o abejitas, también biodiversidad, pero dije que eso no iba a hablar porque eso hay gente mucho más experta, sino que refugio espiritual, ¿no? Y a lo mejor suena medio pachamámico, pero yo creo que a los que nos gusta el jardín y los que nos piden un jardín, no los piden solo por un tema estético. O sea, efectivamente hay que pensarlo de que esa persona quiere refugiarse en su jardín, quiere aislarse del mundo, quiere divagar, quiere desconectarse. Entonces hay que tener eso presente, pero a la vez tiene que ser funcional. Y nos conviene que sea funcional, porque un jardín muy bonito, que no es funcional, a la larga, 2 años o 3 años después va a estar feo, va a estar mal mantenido, no va a funcionar. Entonces cuando los clientes me dicen, oye, ¿y esto se me va a secar? ¿O esto voy a tener que estar regándolo? Y yo siempre les digo, a mí me conviene que este jardín tenga la mínima mantención posible parte tuya, porque mi trabajo se va a ver 2 años después, o ya, 1 año después. Entonces, hay que tener ese equilibrio, que me pasa mucho con los clientes también que son mateos y que estudian, y es que llegan con expectativas de espacio público. Entonces, aquí puse, el terreno manda antes que el libro. O sea, soluciones para espacio público no siempre aplican al jardín privado. ¿A qué me refiero yo acá? Muchas veces llegan, oiga, pero ¿por qué no escarpamos 40 centímetros y ponemos un trato técnico? Y la verdad es que eso es carísimo en un jardín urbano. Si tú ves que las plantas que ya están se dan bien, es incluso menos ecológico que estar sacando tierra y botando en botadero para reemplazar por gravilla. Yo uso gravilla como mulch, pero creo que a no ser de que haya una zona que se vaya a compactar por pisadas, que tenga demasiado tránsito, porque hay demasiados niños, porque casi que ahí juegan fútbol, yo creo que en un jardín, mientras menos intervengamos el suelo, mejor. Esa es mi mirada, porque además los costos son menores. Bueno, y relacionado con eso, ¿no es cierto? El diseño hay que pensarlo como prácticamente. Lo más ecológico en general es usar y aprovechar lo que existe. Ya esto lo aprendí también en California, que fui el año pasado con una oficina súper famosa, pero me llamó la atención los hippies que eran, los Terremoto Landscapes. No sé si lo ubican. Y reciclan todo. O sea, encuentran un ladrillo botado que yo botaría escombro y lo ponen ahí como escultura. No, es que no hay que botar todo. Es que llevarse los escombros es poco ecológico. Y la verdad, yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero sí me hicieron como ver un giro. Oye, estamos creando belleza por una mirada ecológica, pero si cuando construimos sacamos tanto camión con retiro escombro, estamos siendo un poquito contraproducentes quizás. Entonces, también, no sé cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Pero estamos tratando de ver cómo generar el menor desecho desde el punto de vista de los retiros de escombros. Bueno, el desafío número 3, que para mí es como clave. Dice educar entre comillas porque no encontré una mejor palabra, ¿ya? Pero es educar al cliente o al usuario del jardín. Pero me refiero aquí con la comunicación, ¿ya? En el fondo es manejar su expectativa, ¿no? Primero que todo, yo creo que nosotros tenemos que definir cuál es nuestro cliente ideal, y muchas veces yo me he encontrado con amigas o conversando con paisajistas, no lo tenemos tan definido, ¿ya? Eso es bien importante, porque así yo voy a desarrollar una estrategia tanto de comunicación y una experiencia que va a ser coherente con ese cliente, ¿ya? Nuestra misión como Gardens for All es conectar a las personas con la naturaleza para que la disfruten. Entonces, ¿cuál es el cliente que yo busco o que me espero que me busque a mí? Ese cliente que quiere gozar su jardín, disfrutarlo, vivirlo, ¿eh? No todos llegan por eso, sobre todo los que van boca a boca, obvio, pero esta es como una estrategia para ir hacia allá, ¿ya?
Y lo que también es clave es conocer y entender bien al cliente antes, ¿ya? Tanto para efectos del diseño como de la relación comercial, ¿ya? Claro, uno tiene sistemas, yo soy bien cuadrada, pero para algunas cosas. Pero de repente hay clientes que si tú les mandáis los nombres científicos y toda la historia de la planta, no les va a interesar. O sea, a él le interesan otras cosas. Entonces, en esas primeras reuniones, entender un poco cuál es el modelo de esta persona, de pensamiento, qué es lo que le interesa. Porque si ustedes piensan, a lo mejor las personas, ¿cuántas veces contratarán a un paisajista en su vida? Ya 2, ya 3 como máximo, pero la mayoría es por primera vez o va a ser solo una vez. Entonces es súper clave que esa relación sea positiva y que termine bien, ¿ya? Entonces, hay que diseñar una experiencia como educativa que nos ayude a alinear las expectativas de cómo debiera verse el jardín y comportar el jardín en el futuro, ¿ya? Hay que tener una propuesta clara, súper visual. Nosotros los planos como que los hacemos para ubicar nosotros y se los mostramos al cliente, pero la verdad es que el cliente el plano no entiende nada. Para él es como una raya. Entonces, tratamos de hacerlo lo más visual posible. El seguimiento en terreno, yo voy todos los días a terreno cuando yo la vale y explicarle, no, es que esta planta no se puede poner acá porque va a crecer y no me la junte. Eso es súper importante hacerlo. Y nosotros hacemos un manual postventa, que no sé si lo leen, pero por lo menos tú lo entregaste, está y el cliente también ve un valor en que tú no lo estás dejando solo, sino que ahí están las instrucciones para que mantenga su jardín. Si me estoy poniendo muy orientada a los paisajistas, ¿eh? Pero en las preguntas después pueden ir a... Ya, entonces esto como cierre, el cliente educado es un cliente mucho más satisfecho porque va a entender la lógica, ¿ya? No sé, la semana pasada nos tocó poner plantas, asociación, y la clienta estaba chocha con sus plantas. ¿Tú la ves chocha, feliz? Explícale, po. O sea, ¿qué le cuesta enriquecer su experiencia? Diciendo, mire, esta florece no sé qué, y yo pues saco Pinterest y le muestro, mira, así va a ser en 2 años más, y oye, pero se ve muy pelado. No, mira, es que la verdad en diciembre va a brotar y te va a cubrir todo este espacio, y si yo te la pongo más cerca, te va a comer a la otra. Yo creo que toda esa pega hay que hacerla, porque te va a ti a facilitar la postventa. O sea, el cliente no te va a llamar después ansioso, va a bajar la ansiedad y el cliente va a tener una mejor experiencia. Entonces, aquí hay un review que nos llegó hoy día. Esto es de fotodiseño, que es un servicio que tenemos como se llama Gardens for All, o sea, jardines para todos. O sea, ¿cómo vamos a tener diseño y construcción solo presencial, que es caro? O sea, hacer un jardín tiene muchos costos asociados. Y este es un servicio más como asequible. Y esto lo gestionó la Vale, así que Flores para la Vale. Dijo, me encantó el servicio, entrega mucho más información de la que imaginaba, muy práctica toda y a disposición del equipo, es excelente para lograr llegar al diseño que realmente soñamos. O sea, ni siquiera esa persona no me mencionó lo lindo que era el diseño. Esa persona mencionó lo acompañada que se sintió y la información que le llegó. Porque convengamos que para las personas que no son cercanas al jardín, como que esto es física cuántica, ¿no les pasa? Para mí es como algo muy natural, las plantas del jardín, pero hay gente que lo ve muy lejano y como que le da ansiedad, le da susto, y la regué mucho, la regué poco. Entonces, ese tipo de personas además agradecen mucho este acompañamiento. ¿Ya? Y el desafío 4 es, bueno, profesionalizar el paisajismo. Y esto está relacionado a los desafíos que me habían puesto los paisajistas antes, ¿no es cierto? Hay poca valoración del rubro y hay poca mano de obra calificada. ¿Ya? Entonces, como ya les comenté, es súper bueno tener una misión y visión clara, no para creernos en la Coca-Cola ni LAN, pero sí para desde antes saber qué es lo que hago, qué es lo que no hago y para dónde quiero ir. ¿Ya? Porque nos pasa mucho que agarramos todas las pegas, o sea, a mí me pasa, me ha pasado, porque también este es un rubro que no te da tanta certeza en cuanto a los pedidos, pero a la larga eso no es tan sustentable, ¿ya? Entonces, cuando tú decides qué hacer y qué no vas a hacer, todo se alinea en el negocio y los clientes ya saben qué tipo de cliente llamarte y quiénes no. Al principio, obviamente, cuando tú estás recién haciendo, tenés que agarrarlas todas, pues, porque eso es lo que te va a servir también para decir qué es lo que no me gusta hacer. A nosotros nos gusta hacer casi todo, pero
Pero bueno, esto igual me sirve a mí mucho porque yo soy una persona bien dispersa, entonces, y creo que en el mundo del paisajismo los creativos también lo somos. La formalidad laboral es clave. O sea, bueno, yo vengo del extremo porque yo trabajé en una FP, pues me sale el decreto 3500, me lo sé entero. Pero es clave con nosotros mismos como paisajistas, o sea, de tratar de lo antes posible ponernos serios con las imposiciones, los contratos, las facturas, las boletas. O sea, no dejemos de tomar un contrato o un trabajo porque nos hemos formalizado, pero sí avanzar hacia eso. Porque es autocuidado también. Es autocuidado, es seguridad. Pero también la formalidad laboral es entregar presupuestos a tiempo, bien escritos, bien hechos, claros, transparentes, ser puntual, plazo, etc. Y la mano de obra calificada sí existe. Esta es mi visión, ¿ya? Pero es más cara y requiere inversión. ¿Ya? ¿Qué es una mano de obra calificada para mí? Es una persona que tiene disposiciones, que se le paga su sueldo a fin de mes, que tiene seguridad laboral, que usa un uniforme, que es capacitado, que tiene supervisión. Pero lo que nos pasa al cliente y a nosotros como paisajistas es que a veces queremos hacerlo a bajo costo, pero el bajo costo va a salir a bajo costo. En el fondo, toda esta mano de obra calificada sí tiene un costo detrás que a veces no se ve. Entonces, ahí tenemos que decidir nosotros como paisajistas si lo vamos a subcontratar o nosotros vamos a apostar por esa mano de obra. ¿Ya? Pero la mano de obra calificada se logra con el tiempo y se logra con bastante inversión de tiempo, plata y riesgo, ¿no? Y por último, es algo que hemos estado trabajando y queremos trabajar, que como pymes, que generalmente somos una persona o dos personas con equipos que vamos subcontratando, pero aún así tenemos que definir las áreas claves del negocio y definir sistemas. Sobre todo si somos una persona que las hace todas, tener sistemas, procesos para cada tarea. ¿Ya? Casos y ejemplos, esto es más entretenido. Entonces, este es el educar al cliente, no me refiero a que yo lo haya educado, sino que el cliente me buscó por lo que yo era. ¿Ya? Entonces recibo este correo. ¿Ya? Hola, los sigo hace tiempo y estoy interesado en contar con su asesoría. Los sigo hace tiempo quiere decir que ya ha visto nuestras publicaciones, que sabe nuestro estilo. Entonces, en el fondo, el convencerlo de un estilo o de una manera de hacer las cosas va a ser mucho más fácil, porque con el boca a boca es más difícil esa parte, ¿no? Este era un Pablo, que era una persona que recién se había jubilado, un abogado, y se había ido a vivir a Colina porque quería estar más cerca de la naturaleza. Se fue a ir a la punta del cerro, en Colina, pero en la punta del cerro, en un desierto, como dice, ¿ya? Entonces, para que vean este cliente motivado, manda un WhatsApp y dice, él quería hacer un experimento y su jardín lo quería hacer 100% nativa. Yo soy full amante del nativo, pero encontraba un poquito arriesgado irse 100% nativo porque, o sea, por ejemplo, flores tardías nativas hay pocas, yo no las conocía todas, entonces él estaba muy embalado. Entonces, mira, tal vez podría agregar el listado Boyén, ¿ya? El lúpumo silvestre de costa, córcolen amarillo, chico rojo, molle, naranjillo y Dos Santos, que es del sur. Entonces tú, ante esta avalancha de ansiedad, y después me dices, disculpa, pero es que estoy un poco ansioso viviendo en mi pequeño desierto. Yo creo que a todos nos ha pasado tener clientes así, que súper hiperventilados, y ahí, bueno, ¿qué hice? Lo llamé, le expliqué que cada arbolito, porque en el fondo, este es como un proyecto de su vida, no sé si es el proyecto de su vida, pero para él es un proyecto súper importante, y si yo no le contesto ese WhatsApp, o si no lo pesco poco, pucha, es fome la experiencia. Po. Si parte de la experiencia del paisajismo es esto, ¿ya? Es que la persona experimentó, que buscó en internet, que miró. Entonces, bueno, ahí me acuerdo que para ahorrarme tanto el discurso le mandé los links del vivero Pumahuía. Pucha, el Quinto Santo en Chicureo, no creo, ni nada, porque no es este. Ya, pero mira, qué buena idea, el Corcolé. Ya, ahí estuvimos conversando, pero fue tiempo. O sea, hay que dedicarle tiempo a este tema. Y después de 2 años, yo siempre les mando un mensaje a los clientes de Navidad, un meme. ¿Sí? Ay, y me da risa porque dice, mucha paz y alegría en este año que se viene, que te siga poniendo muy bien. Entretenida labor de colaborar con los ciclos de la naturaleza. O sea, encontré que era genial el título que me puso, que los paisajistas somos colaboradores de los ciclos de la naturaleza. Y en el fondo el gallo entendía mi pega.
Por eso puse este mensaje, que él no me vio como una diseñadora de interiores, oye, que muévelo para acá, muévelo para allá, sino que él quería formar un ecosistema en su patio, nuevo, quería innovar, y a mí me vio como una colaboradora para eso. En el fondo, ese para mí es mi cliente ideal. ¿Ya? No todos van a ser el cliente ideal, pero y no todos tienen que ser tan embalados. O sea, hoy día estamos entregando un jardín que la clienta es un amor, no cacha nada, pero ha sido súper fácil y rico también trabajar con ella. O sea, no hay que irse al extremo. Y bueno, este es el resultado del jardín. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Él quería astromelia. Las astromelias en los extremos son astromelias nativas, del vivero Mamahuía, pero las astromelias nativas, yo no tenía experiencia cultivándola y la verdad es que la floración es mucho más cortita, a veces son más débiles de follaje. Entonces pusimos, pero también lo convencí para poner híbridos de astromelia, que es la del centro, que dura todo el otoño, toda la primavera, que son más robustas. Y claro, estas aparecen 3 semanas, pero la otra está. Entonces, cuando hablábamos de pensar en el desafío número 1, que creo que era, pensar en términos de asociaciones también eso, como ya cómo se acompañan estas. Pucha, esta es más débil, es linda, pero es más débil, pongámosle una más robusta al lado que la supla cuando no esté. Bueno, acá se ven, él, después, esto fue un año después, experimentó y tiró semillas de alisum, que yo no lo hubiera puesto, y que hicieron impecables y les fue súper bien. Pues entonces acá teníamos armería marítima, que es nativa, bueno, este es un híbrido también, el erigerion, que yo nunca lo había usado, que es un erigerion nativo, que es como una vitadina en forma de arbusto, súper bonita y anduvo perfecto. Wilmo, el tabaco del diablo, Coyihuay, súper bien. Entonces, ajicillo sería increíble, que yo nunca lo había usado tampoco, pero él me dejó experimentar. Entonces, cuando quieran experimentar o tengan clientes que también les den ese espacio, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Pusimos un olivo, porque le gustó el olivo, pero... y si tú lo ves en términos de diseño, no es el jardín más lindo, es un poquito colorinche, pero él es feliz en su jardín. Y yo voy y veo todas estas plantas que él plantó, él está choto, está disfrutando del proceso, y la verdad que para mí eso es lo importante. Para mí eso es mucho más importante. Este es otro proyecto que yo creo que es el proyecto más chiquitito que hemos hecho, pero que también ha sido como chiquitito pero empeñoso porque le ha ido muy bien cuando he publicado fotos. Es una terraza en una azotea en un edificio en Vitacura. Y la clienta también era así media hippie, se trajo unos cactus San Pedro del Valle del Elqui y tenía la Echevería y me dijo, ya quiero armar un jardín con esto. Y yo no había armado jardín, yo soy del sur, estoy partiendo, yo no había armado jardines con cactus, pero venía llegando al desierto florido. Entonces me inspiré en esto. O sea, como que miré mis fotos y miré la paleta y dije, ahí las copias, a mí me impactó del desierto florido, como la mezcla entre la robustez y lo tosco y lo duro de los cactus con las flores que son todas muy delicadas y femeninas. En el desierto florido tú no ves flores como grandes, grotescas o exuberantes, ves puras bailarinas de ballet, o sea, así lo veo yo, con estos señores que son como que dan susto, pero están felices con sus florcitas al lado. Y la verdad que esa fue como cuando uno dice recurrir a la naturaleza, y yo creo que por eso le achunté. Yo en general soy bien colorinche, pero aquí seguí una sola paleta, puro rosado, y uno le puede dar susto elegir un color y variar solo los tonos, pero en realidad que el resultado es súper bonito y lo recomiendo. Lo hacemos poco porque en general los clientes quieren más colores y uno tiende a ir, yo me tiendo a ir por el color, pero la verdad es que elegir un tono, sobre todo para espacios chicos, y jugar con la saturación de ese tono, es un resultado bien bonito y delicado. Entonces, como cierre, para los paisajistas, es que somos el puente por el cual nuestros clientes experimentan la belleza a través de la naturaleza. O sea, alguien que quiere un jardín quiere más que algo bonito. O sea, yo estoy segura que es de eso, o la gran mayoría de las personas. Es distinto a alguien que busca un decorador de interiores. Yo trabajo con muchos decoradores, o sea, me ha tocado trabajar con decoradores, pero el acercamiento es distinto, entonces tenemos que tener conciencia de eso. Entonces, nuestro servicio es una experiencia que debe planificarse para que se sienta única y exclusiva. ¿Ya? Pero única y exclusiva
bien pensada. No estoy diciendo que hagamos todo lo que el cliente quiera, ni que le pongamos demasiadas horas, porque eso también hay que poner límites, pero volver al propósito y a para lo que nos está solicitando ese pedido el cliente. Y por último, esa experiencia debe ser coherente con nuestro propósito como paisajista y como persona, que es lo que nosotros queremos hacer. Porque pasa mucho con estas labores creativas, que nos volcamos a la necesidad del cliente, pero no pensamos antes en lo que nosotros queremos hacer. Entonces, siempre volver allá. ¿Pero para qué me hice paisajista? Quizás para mí esto es muy visible porque yo como que cambié de vida. Cambié el traje 2 piezas por las botas y estoy feliz. Pero cuando yo sé que es un trabajo como un poco estresante, un poco solo, volver a, ya, pero ¿qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué me dedico al paisajismo? Y de ahí ir hacia el cliente. Y eso, bueno, para mí es un oficio precioso. Me encanta, creo que a este mundo le falta belleza, pero la belleza de verdad, no la belleza efímera o edulcorada que vemos a diario. Y creo que como paisajistas tenemos un don y una misión y una labor súper importante ahí. Y como amantes del jardín también, porque a mí esto me lo enseñó un amante del jardín. O sea, saber apreciar la belleza me lo enseñó alguien que le gustaba el jardín, como muchos de los que ustedes están acá son. Eso, no sé si tienen preguntas, dudas, reclamos.